Ya después de... Esperar que se acomoden un poquito los niños. Hoy el día es un poco atípico por eso, porque tenemos a los niños aquí con nosotros. Son una bendición, pero son ruidosos. Así que son una ruidosa bendición, pero bueno, gloria a Dios. Eso significa que están sanos. Gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 4. Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 4. Hoy vamos a leer dos versículos. Por la circunstancia especial que tenemos hoy con los niños aquí, había dicho en el consejo que hoy va a ser más o menos breve, así que hoy no me tiréis piedras. Pero bueno, sí, si Dios quiere, son dos versículos. Aunque me dijo una vez un hermano que a veces de una palabra se podían escribir 4 o 5 mensajes de una palabra. Y pues sí, tiene razón. Pero bueno, voy a intentar no ser tan extenso en ese sentido. Quiero que nos pongamos de pie para leer los versículos 24 y 25 de Marcos capítulo 4. Y vamos a leerlos todos juntos, solamente estos dos versículos. San Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que ella, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, se manifieste poderosamente en nosotros y quite, corte, elimine de nuestras vidas todo estorbo y tropiezo que nos impide correr esta carrera que tenemos por delante con paciencia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles hombres intentando vivir santamente en un mundo impío. Padre, ayúdanos porque no es sencilla la tarea, pero podemos confiar porque tú dices en tu palabra, yo he vencido al mundo. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana, glorificando tu nombre juntos en armonía. Que tu palabra nos dé vida en abundancia, Padre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que seas tú hablando hoy a nuestras vidas. Y que si alguno no ha tenido el privilegio de tener una relación contigo, de tener un encuentro personal contigo, que en esta mañana, en este día, puedas rendirse a tus pies convencido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bien, hace poco hemos recibido estudios de este pasaje. El hermano Costel, que estuvo hablándonos acerca de este pasaje de de Marcos, capítulo 4, nos instó a recordar, como también en el libro de Apocalipsis en varias ocasiones se nos menciona esta misma frase, este mismo pasaje que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Los oídos tienen una función, ¿no? Es oír. Habrá gente que no sé si lo utiliza para otra cosa, pero no hay muchas más. Es importante que tomemos en cuenta que las cosas que entran por nuestros oídos
Y por nuestros ojos, ¿recuerdan ese mensaje en el cual estuvimos hablando? De este asunto, del tema de los oídos, las manos, los pies, etcétera. Es importante que seamos cuidadosos con aquello que entra por nuestros oídos. Y es una pregunta que debemos también hacernos nosotros. ¿Qué estoy oyendo o a quién estoy oyendo o escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy oyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy oyendo con mis oídos? El que tiene oídos para oír es responsable de utilizarlos adecuadamente. Por eso el Señor Jesucristo hace la salvedad hablando acerca de los alimentos. Recuerdan que Él dice que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre porque va a su destino final. Ya sin entrar en detalles, la Biblia es muy explícita con esto. Bien, pero lo que entra por los oídos o por los ojos va ¿a dónde? Y luego de la abundancia del corazón, eso ya es un problema. No lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella es lo que representa realmente peligro espiritualmente en nuestras vidas. No vamos a entrar en aquellos que andan exorcizando, que dice que vomitan cosas, bueno, que me han contado cosas muy estrambóticas por ahí. Nos limitamos a la Biblia, a lo que enseña la palabra de Dios. Si usted no tiene un conocimiento claro de la palabra de Dios, usted va a caer en cualquiera de esas cosas, sin excepción. Les mostraba un vídeo a los hermanos esta mañana que ellos lo conocían, pero yo no. Cosas muy raras. Hablaba ayer con algunos que otros jóvenes cuando íbamos en el trayecto y me contaban de algunas iglesias, por ejemplo en Oviedo. No sabía yo que en Oviedo y en Gijón habían varias iglesias que se abrían, que se cerraban. Yo no sabía, como no soy de esta zona, pero hay un joven que está muy al día de todo esto por allí, un joven misionero, que conoce historias y todo esto con respecto a las iglesias de allí, bastante curiosas. Hay iglesias muy variopintas por ahí. Pero oiga, tenga cuidado usted, guárdese usted, sea responsable de lo que usted oye, para que no caiga en ninguna de estas cosas. Tú y yo, en esta generación de tanta información, somos unas personas bastante desinformadas. Pero el Señor nos advierte que somos responsables de esa desinformación de la cual gozamos. Por ejemplo, nuestro presidente, de todos, ¿no? Te guste o no, eso ya son cosas que yo no me meto. Ha creado una comisión antibulos, ¿no? Hay una comisión para ir cerrando y multando a todo aquel que emita, me da la sensación que es la oposición eso, que emita cosas o informaciones contrarias a las que presenta el gobierno. Dice que son bulos. Si dices que el país está en crisis, es un bulo, multa. Si dices que el presidente está mal peinado o que no es guapo, también supongo que todos esos son bulos. Usted es responsable de lo que oye o de a quién oye. En este pasaje que vemos de Marcos capítulo 4, nos dice la Escritura, mirad lo que oís. Pero aparte de esto, nos recuerda que con la medida con la que midamos, también se nos volverá a medir a nosotros. En Mateo capítulo 7, deje un dedo allí en Marcos y vaya a Mateo capítulo 7. En este caso, tratando un poquito los pasajes paralelos que se encuentran en Mateo y en Lucas sobre Marcos capítulo 4. En Mateo 7 nos recuerda una máxima que con mucha frecuencia olvidamos o no tomamos en cuenta o ignoramos voluntariamente, como usted quiera decirlo. Lo tenemos, Mateo capítulo 7. Dice la Escritura, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Lucas 6, 37 y 38. Dice la escritura, Lucas 6, 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Creo que todos los creyentes, si somos un poquito sinceros, hemos sido víctimas de este pasaje. Seguro, todos. Víctimas y verdugos de este pasaje. Hemos juzgado, hemos pensado o actuado mal contra un hermano y luego esa misma moneda se nos devuelve a nosotros. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo no me puedo excluir de ello. Ciertamente la Escritura nos dice que debemos juzgar todas las cosas. No malinterprete. Que usted vea que un hermano está en una situación de pecado, de desobediencia, etcétera, no exime que usted se acerque a él y le reprenda. Como expresa la carta prácticamente completa de Primera de Corintios en lo que es su esencia. El apóstol Pablo reprendiendo a la iglesia y a algunos dentro de la iglesia que estaban en una situación de pecado horrible, como expresa la carta. El apóstol Pablo tiene esa autoridad, esa capacidad para hacerlo. Pero hay algo que no se puede olvidar en el momento del juicio. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2, capítulo 13. Para que se note ahí. ¿Lo tenemos? Con respecto a esto hay muchos versículos más que se pueden añadir, pero mi intención hoy no es extenderme en demasía. Pero Santiago, como ustedes saben, es llamado el Proverbios del Nuevo Testamento. Lo conocían, ¿no? El Proverbios del Nuevo Testamento. Y es muy práctico. Es un libro muy práctico. Y en el 2, capítulo 2, versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y la misericordia qué? Triunfa sobre el juicio. Yo tengo que juzgar, como hace el apóstol Pablo. Fíjate el tono de la primera carta a los Corintios y el contraste absoluto que hay en el tono de la segunda carta. ¿Recuerdan? Por eso dice la Escritura al final, en Lucas, donde hemos leído, perdonad y seréis. No es sencillo, hermanos. Es una práctica diaria que nos pone contra las cuerdas constantemente. Nos pone contra las cuerdas porque somos muy prontos, muy ágiles para señalar el pecado de mi hermano. Y recuerdo un predicador que decía siempre esto, que cuando tú utilizas ese dedo para señalar, hay tres que te están apuntando a ti. Y debemos ser cuidadosos con esto. Jesucristo advierte en Marcos capítulo 4, diciendo, con la medida con la que tú midas, te van a volver a medir a ti. No quiere decir que yo no voy a reprender lo malo. No, no se equivoque usted con esto. Lo que debo hacerlo es con amor y misericordia. Eso es lo que debo hacer. Y eso es lo que el Señor me dice aquí en su palabra con respecto a este asunto. Sí, hermano, has metido la pata, pero no te voy a cortar la cabeza por ello. Voy con misericordia y con amor a reprenderte. Supongo que a quién le gusta aquí que le reprendan y le corrijan. Venga, mienta, levante la mano, mienta. Eres muy obediente, hermano.
A mí me sorprende y se me eriza un poquito la piel cuando leo el Salmo 139 que dice, examíname, oh Dios, y pruébame y conoce mis Yo digo, ay Dios, me da miedo leer ese salmo a veces. Uf, sí, sí, venga usted de valiente, Señor, pruébame. Qué valiente. Admiro a David, oye, pero uf, me da mucho temor. Personalmente, no me juzgue, no me juzgue, tenga misericordia. Pero oiga, examíname, oh Dios, pruébame. Debemos ser también nosotros prudentes al respecto de esto con nuestros hermanos, orar siempre. Siempre vamos a tener faltas, hermanos. No es difícil. Solamente con buscarlas superficialmente la vas a encontrar en todos nosotros. Te pares o nos paremos aquí en el púlpito, toque algún instrumento, o seas un hermano de los que participa de una manera, por así decirlo, menos llamativa, porque todos de una forma u otra participamos. Unos nos vemos, estamos más expuestos que otros, etcétera. Pero en todos vamos a encontrar faltas. Y parte de lo que nos hace maduros espiritualmente como creyentes es aprender a juzgar y corregir con misericordia. Con misericordia y amor. Seguir esta premisa, no pasar olímpicamente de las cosas, eso no es de Dios. Pero sí corregir, juzgar, organizar con amor. Y con misericordia. ¿Recuerdan aquel que tomó por el cuello al deudor, no? Cuando fue a su señor, le dice, mira, no tengo con qué pagarte. ¿Recuerdan? Le dice el señor, mira, y le rogó y tal, te voy a perdonar. Este le debía un denario, si mal no recuerdo, el otro, y lo encuentra por allí, lo coge del cuello y lo mandó a la cárcel, porque no le pagó por hacer una equivalencia al día de hoy. Había uno que debía 1.000.000 de euros y otro que debía 100 euros. Y este del millón le perdonan y al de los 100 euros va y coge a su compañero y le dice, hasta que no me paguen los 100 euros te meto a la cárcel. Y lo metió a la cárcel y los consiervos suyos lo vieron y dijeron, oh, pues ahora nos vamos a chivar. Y se chivaron a su señor. Y cuando su señor lo llama, le dice, oye, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste y no tuviste tu compasión de tu consiervo. Y dice la Biblia, utiliza una frase muy llamativa que dice, le entregó a los verdugos y lo metió a la cárcel a él y a su familia, dice, hasta que todo se ha pagado. Uf, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. Y ayer había un hermano que hablaba acerca de esto también, del perdón, el predicador. Hablaba del perdón, de cómo nuestro corazón nos traiciona al respecto del perdón y no quiere perdonar. No, no, tu corazón no quiere perdonar ni el mío tampoco. Mi corazón no quiere perdonar a nadie. Que me perdonen sí, pero perdonar yo no. Como decía uno, ni olvido ni perdón. Eso es. Perdono, pero no olvido, ¿eh? No olvido. El que me la hace, me la paga. Que te perdone Dios porque yo no. ¿Le suenan todas estas frases, no? Espero que usted creyente no, eso no son versículos bíblicos, ¿eh? No quiero entrar en el ámbito del esposo y la esposa, que le duran 2 días sin hablar. Y nosotros los hombres no tenemos ese problema, le hablamos siempre a las esposas, aunque a veces no nos hacen caso. Pero hoy hay esposas que se ponen enemistadas con los maridos y no le hablan, ¿eh? Eso es difícil, es duro. Perdone. Si el Señor ama a ese hombre y lo perdona, usted también tiene que hacerlo. Uf, aunque ronque, perdónelo. Hay unos tapones que a mí me han ayudado muchísimo. No digo que mi mujer ronque, no se malinterprete. Sino que cuando fui a Yerdi me lo regalaron allí porque había 4 roncadores enfermos que no me dejaban dormir y yo dije, no vuelvo a este campamento. Me regalaron esos tapones y nos anotamos de los primeros. Ya, me ha cambiado la vida. Hasta espiritual soy en los campamentos, mire. Cuando duermo soy hasta espiritual en los campamentos. Pero vamos, hasta la siesta me he podido echar con los taponcitos. Qué cosa, qué invento más curioso. Pero bueno, perdonad y seréis perdonados. Estamos contra las cuerdas, ¿eh?
No me gusta lo que dice Dios. Ya, porque estás siguiendo tu corazón. ¿Mi corazón quiere perdonar? No. ¿Mi corazón quiere hacer la voluntad de Dios? No. Quiere hacer lo que le da la gana. Y es por eso que es tan popular la idea de un Dios a nuestra medida. Por eso es tan popular la idea de los ídolos. Por eso es algo a lo cual se inclina con mucha facilidad nuestro corazón, a los ídolos. Porque el ídolo hace lo que yo quiero. Y creo que todos nosotros llevamos ese idólatra, ese escriba o ese fariseo siempre dentro. Ese idólatra lo llevamos dentro siempre. Y por eso tenemos que luchar nuestra mayor batalla contra nosotros mismos. Y lo hablábamos también en la clase hoy de los hombres. Es que ya con levantarnos, a veces no lo pensamos, no lo planteamos, se nos ocurren muy buenas ideas o mejores sitios. Cuidado. Nuestro corazón se inclina con mucha facilidad hacia el pecado. Por eso debemos a la hora de juzgar ser misericordiosos. ¿Por qué? Con el mismo juicio, medida con que juzgas y mides, te va a ser medido a ti. Y cuando yo me veo reflejado en mi hermano, yo le corrijo con misericordia. Cuando yo me veo reflejado en Abraham, por ejemplo, en el padre de la fe, no lo crucifico al haber cometido quizá el acto de desesperarse con el caso de Agar, o así con el resto de hombres de la Biblia. Jesucristo no tuvo ninguna tacha ni ningún fallo, obviamente, ningún pecado en él. Pero en el resto de hombres vemos cómo la Biblia es un libro sincero, como es la palabra de Dios, y te muestra las debilidades de los hombres. Porque somos hombres, somos seres humanos con debilidades, con virtudes y con defectos también. En esta generación, hermanos, no tenemos excusa para nuestra ignorancia. Por eso la Biblia nos recalca, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Y decía un ejemplo de un hermano que hablaba de esto en una predicación, era el hermano Juan Manuel Vaz, era el que decía esto, que mencionaba, de si usted coge media hora para escuchar un estudio bíblico, lee la Biblia a media hora, una hora, y se pone a orar una hora, usted no va a andar viviendo en pecado ni haciendo tonterías por ahí. Seguro. No me diga usted que usted no tiene tiempo. Y él sacaba los cálculos, él te decía, tú te pones un vídeo de cualquier hermano en la conferencia tal, que a tanto esos vídeos colgados y gratis. Material muy bueno. Si no tienes, yo te puedo dar unas cuantas páginas muy buenas que te pueden ayudar. No, sin problema, me los pide por privado, por WhatsApp, y yo te mando un par de páginas para que te suscribas, hermanos, con muy buen material. Oye, todos los días, mira, dentro de mi tiempo de devocional, pues una hora de estudio de esto, y libros también en PDF, libros cristianos aún gratis, que no es difícil. ¿Te faltan libros? Habla con el hermano Costel, un montón de libros. Montón de libros, no que se lo pidas a él, sino a través de él, no me malinterprete. O sea, y cuando hemos ido allí a las actividades, hay libros a 3 euros en remate, libros a 3 euros, 2 euros, 5 euros. No me digas que no, algún libro de 2, de 3, de 5 euros podrás comprar, ¿eh? Y libros muy buenos, muy buenos. No es tan difícil. Es que no tengo, sí tienes tiempo, no digas que no tienes tiempo. No, no es verdad. Si tú haces esto todos los días, es muy poco probable, y el mismo apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y dice, si todas estas cosas están en vosotros, no vais a caer. Así es que ando resbalando en el espíritu. No, si tú te mantienes haciendo esos ejercicios de piedad, ejercicios de fe prácticos, tú no vas a andar arrastrándote espiritualmente. ¿Qué es lo que tristemente está pasando con muchos de los creyentes hoy en día? Se andan arrastrando espiritualmente. Esto que yo vi, que con un pañuelo santo, me dijo uno que hay unos pañuelos santificados que venden que curan. Usted no va a estar comprando pañuelos ni el agua bendita del río Jordán. Lo vi eso en un programa de televisión, que estaban vendiendo botecitos con agua bendita del río Jordán. Yo no sé si el agua del río Jordán ahora mismo está tan bendita como para eso, pero la gente la compra esas cosas. Y aceite de la unción, aceite santo de la unción de no sé qué. No sé cómo se hacen ese aceite ni qué lleva. Yo les recomiendo, no compren ninguna de esas cosas, ¿eh? No lo compren.
Si usted está practicando estos ejercicios de fe, usted no va a andar por ahí perdiendo el tiempo en esas cosas. ¿Por qué? Porque usted va a estar en crecimiento constante espiritualmente. Y la misericordia será y formará parte de su vida espiritual. Al momento de juzgar, no olvides la misericordia. Versículo 25 de Marcos capítulo 4. El Evangelio según San Marcos capítulo 4. Y de este pasaje he escuchado muchas cosas, hermanos. Gracias, hermano. Muchas cosas muy interesantes de este pasaje, pero bueno, hay algunas que no me atrevo a decir porque tengo que comprobarlas en mis estudios personales. Pero bueno, Marcos capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene que. Este pasaje se repite en más de una ocasión en la Escritura. Y ahí hay un detalle muy interesante en Lucas capítulo 8, versículo 18. Lucas 8, 18. Lo tenemos. Lucas 8, 18 dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Señor, ¿cómo así? Es importante siempre tomar en cuenta el contexto de la escritura, los pasajes anteriores y posteriores, para llegar a conclusiones lo más eh, correctas y rectas posibles en cuanto a la palabra de Dios. Obviamente, de manera devocional podemos hacer aplicaciones prácticas para nuestras vidas de los pasajes que estudiamos de la escritura. Pero ciertamente aquí Jesús está hablando acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que está tratando aquí. Mira, los que oyen la palabra, los que reciben la palabra, a los que se les lleva la palabra de Dios y no la reciben, o aquellos que sí la reciben, como hemos visto, los dos grandes grupos a los que corresponde esta parábola del sembrador, el que lleva fruto y el que no, dices a estos, al que tiene, se le dará y tendrá más, en este caso concreto, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Porque cuando recibes la palabra de Dios, no la introyectas en tu vida, no la pones en práctica, sales de aquí, se te olvida totalmente. ¿O no? O tú me dices, sí, mira, en el mes de abril yo me acuerdo de los 4 mensajes que se predicaron el domingo, o 5, no me acuerdo si fueron 4 o 5. ¿Te acuerdas tú de todo? No. Yo tampoco, no sienta que le acuso ni le juzgo. Yo tampoco me acuerdo de todo, pero para eso tenemos la grabación. Para eso tenemos la grabación. Hay tramos del culto en que a veces hay hermanos que han trabajado mucho el sábado y se duermen. Bueno, oran. Yo creo que voy a pensar que están orando para no juzgarles. Pero a veces, oh, amén. Bueno, creo, oran. Había uno que estaba roncando, me acuerdo yo, en un campamento, y parecía un terremoto, el terremoto cuando venía Dios ahí con el torbellino, Elías. Y le pregunto, hermano, pero si nos han dado un tiempo específico para que fuéramos a orar a los sitios y tal. Dice, no, hermano, yo estaba orando. ¿Y cómo orando tú estabas? Dice, no, hermano, es que yo estaba orando en lenguas. Vale, ya, ya, ya te se puede, esa es, no, no cuela, no cuela. Yo te oí roncando, hermano. En este pasaje debemos ser conscientes de que el Señor nos está hablando acerca de lo que es el aprendizaje y el escuchar la palabra de Dios para que forme parte de tu vida diaria y que lleve fruto. Cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, no
llevamos a lo que es nuestra vida diaria ese mensaje de forma práctica, se nos olvida. Se nos olvida completamente, seguro, sin ninguna duda. Por eso y utilizaba también el Señor la figura de la parábola para hablarle directamente al pueblo, porque era una forma en la que ellos podían relacionar la palabra de Dios con la vivencia diaria. Y eso hacía que se les grabara en su mente y su corazón. Y yo creo que prácticamente aún a muchas personas impías, no creyentes, que quizás no han leído la Biblia nunca, tú le dices o le hablas de el hijo pródigo y le suena. Sí, me suena una cosa así. Les suena a muchas personas creyentes también, obviamente, las parábolas de Jesús les suenan. Pasajes en concreto probablemente no, pero las parábolas se quedan, son muy pegadizas. No tenemos la idea exacta, obviamente, muchas veces, o a veces hay hermanos que mezclan unas con otras. Algunos lo hacen aposta, pero bueno, hay otros que mezclan una cosa con otra y tal. Pero tienen esa capacidad las parábolas de fijarse en nuestra mente. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero si tú y yo no llevamos a cabo y en práctica la palabra de Dios, vamos a estar embotados. Un músculo que no se usa, ¿qué pasa con él? Se atrofia. Si tú dejas de memorizar la Biblia, el día que pretendas hacerlo te va a costar 4 veces más. Cuando yo era más joven estudiante, hace unos 10 años, era más joven, era hace 10 años. Pero bueno, no hace tanto. Una vez un profesor que controla y sabe muchísimo, dijo públicamente, lo cual a mí no me gustó, pero bueno, es lo que hay. Y tenía razón. Pero dijo, no es lo mismo, había un libro, y este libro era de patología ocular. O sea, estudiar el ojo de arriba a abajo. El ojo, pero eso es una bolita que algunos se lo comen y tal, pero bueno, digo, ojos de animales. Pero este era para estudiar el ojo humano. Y él dijo una frase que no me hizo gracia, pero que tiene toda la razón. No es lo mismo que yo lea este libro de ojos, de enfermedades del ojo, a que lo lea fulano, este que está aquí. Con todo mi respeto. Bueno, sí, no me ha gustado, pero es cierto, porque me lleva 20 años de experiencia y de conocimiento. No puedes ir ahora de que yo soy aquí Superman. No, tú no eres nada. Es cierto, si usted, aunque sea impío y blasfemo, y le he dicho cosas gordas, pero bueno, reconozco que sí. En cuanto a eso, en cuanto a la medicina, pues sí, conoce más que yo y controla más. No pasa nada. O tú dices, no, que el piloto sea el más santo. Dice, sí, pero es que yo soy albañil, no piloto. Dice, no importa, tú eres santo, venga. Usted no se te dice, el que sea piloto y que conduzca. Y si no lo veo, mejor. No sea que me asuste. Cada uno a su trabajo, ¿no? A su función. No, es que yo soy espectacular abogado. Eso no quiere decir que usted va a ser un espectacular piloto ni conductor. Así que cada uno a lo suyo, ¿no? Vale. Pero él dijo esa frase y ciertamente cuando tú estás activo en el estudio constante a un versículo, como decíamos al principio del mensaje, o a una palabra de un versículo, le puedes sacar un montón, hasta libros puedes escribir de ahí. Es así, y es increíble, pero es así. Y al que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará y tendrá ¿qué? Más. Pero al que no tiene, al que se duerme en el culto, al que no entre semana no estudia la palabra de Dios, al que entre semana no se pone y hace estos ejercicios prácticos de fe, déjame ponerme a estudiar este vídeo, y a veces nos quedamos aquí sorprendidos. Wow, el hermano Pepe, wow, cómo sabe. Wow, cómo controla. ¿Cuántas horas dedica Pepe o Juan a estudiar? Quizás cuando llegas a un punto que ya has dedicado muchas horas, te cuesta muchísimo menos. Seguro. Había un profesor que conozco que él me decía, en cuanto a las clases, lo más difícil es el primer año. El primer año y medio es lo más difícil. Luego de ahí ya sobre ruedas. Porque te preparas de nuevo las clases del principio. Y eso cuesta muchísimo. Pero ya a partir de ahí, repites, vas repitiendo. Y yo tenía un profesor en la universidad, recuerdo, que enseñaba lo mismo desde hacía 17 años. Lo mismo exactamente. Lo mismo. Y me dijo, y en la clase número 5 te dio esto y esto. Y como tú lo sabes. Porque lleva 17 años haciendo lo mismo.
Bueno, era un experto, bueno, no sé. Repetía lo mismo, tenía muy buena memoria. O unos apuntes también muy característicos. Cuando usted, hermano, no está ejercitado en lo que es la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios, usted va a leer un versículo, 10 versículos, 10 capítulos y, lo leí, sí. ¿Qué aprendiste? Eh, bueno, Jacob y Esaú. Cuando usted está activamente estudiando la palabra de Dios, es que a veces no puedes ni siquiera pasar de un versículo a otro. Dice, pero aquí, es que aquí hay un mundo. Y te pones a estudiar de verdad la palabra de Dios y encuentras cosas que ni te imaginabas. Hemos estado estudiando el libro de Génesis. ¿Cuánto llevamos en Génesis? Y vamos por el capítulo 15. Y hay cosas que hemos saltado. Porque es tan rica, y ayer hablaba de esto con algunos hermanos, es tan rica la palabra de Dios que no hay manera. Y hay muchos libros que lo he tenido que obviar. Y hay cosas que se me han hasta olvidado. Yo digo, wow, qué profundidad. Y ahí en la Torre de Babel hay un montón de cosas tan interesantes que hemos disfrutado aquí en la escuela dominical y nos hemos gozado muchísimo. Y hay cosas que le hemos tenido que saltar porque no podíamos estar devolviéndonos. Luego encontraba yo un artículo muy interesante, pero digo, del capítulo 6, este artículo está muy interesante, pero si vamos por el 15 no me voy a devolver. O sea, imagínate tú cuán rica puede ser la palabra de Dios cuando de verdad estudias, cuando buscas. Estos hombres me obligan a estudiar más de la cuenta, así que es una bendición, es una bendición. Pero cuesta. Pero es una bendición, hermanos. Y al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, al que se relaja más de la cuenta, dice, aún lo que piensa tener que. ¿Sabe cuál es la diferencia entre, esta frase me gustó, la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? ¿Sabe usted cuál es la diferencia? Mire, a ver, esto me gustó. Esta la repito porque me gustó de ayer. Esta es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla. Un lápiz, bueno, tu lapicero, un boli. Esta es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla. Que usted coja y tome notas. Diga, ¿y esto qué significa? Siéntese, puede sentar. Sí. Usted toma notas. Usted subraya una palabra que no sabe lo que significa. Y eso es estudiar la Biblia. Aunque usted no tenga 8 libros de teología, no pasa nada. Ya tendrá tiempo para comprarlo o dinero. Pero usted busca esta palabra. Por ejemplo, como aquí estas son muy claras, oye, ¿y esta palabra qué significa? Inmundo. ¿Qué significa inmundo? Vamos a buscar qué significa. En el diccionario de la RAE significa esto, tal. Y en el original, ¿qué significa en griego inmundo? Y en hebreo, o sea, ya te has detenido en una palabra y tienes para estudiar 1 hora y media. Que si realmente somos serios y profundizamos en el estudio de la palabra de Dios, en 1 hora no nos da tiempo a avanzar tanto como quisiéramos, pero entendemos la limitación de tiempo que todos tenemos, eso lo entendemos, no es ninguna cosa extraña. Pero si tú vas haciendo devocionales de 5 minutos, de 3 minutos, luego tú quieres ser espiritualmente victorioso. El día tiene 24 horas. No sé si con 5 minutos te sería suficiente para tú afrontar las 24 horas del día, en un mundo como estamos de pecado y de contaminación. La diferencia, coge un boli y comienza a tomar notas, a anotar, a subrayar y a escribir definiciones. A escribir, ¿qué significa esto? ¿Qué? Esto no lo entiendo. Este versículo me recuerda a este otro. Hay Biblias que ya vienen con versículos recomendados y te ponen notitas. Ve, aunque sea en tu Biblia, a esos versículos que pone abajo de referencia. Ya verás cómo vas notando diferencias y aprendiendo cosas. Oye, todo esto es útil. Y es importante porque el que oye tiene una responsabilidad por oír. Eres responsable de lo que oyes y de lo que recibes. Eres responsable. Y por eso tenemos que aprender nosotros no solo a leer la Biblia, sino a estudiarla, a estudiarla. En este pasaje de Lucas capítulo 8, versículo 18, me llamó mucho la atención que decía,
que aquel, aún lo que piensa tener, se le quitará. Nuestra memoria es muy traicionera. Y hay muchas veces, hermanos, que yo creo que a todos nos pasa, que nuestras buenas intenciones se quedan en preciosos pensamientos. Pero no vamos más de ahí. Pensamos hacer cosas espectaculares, pero no nos movemos. Yo quiero ser una persona que conozca mucho la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo está dedicando a estudiarla? Todavía no he comenzado, pero lo tengo aquí, me decía un joven, lo tengo aquí, pastor, lo tengo aquí. Y digo, pues ahí se va a quedar, ahí se va a quedar. Ahí se te va a quedar. Estaba escribiendo un mensaje hace unos días. Lo que pasa es que, claro, eran las 5:30 de la mañana y me despierto. Bueno, me despertó una perrita que me han colado a la casa de traición, pero bueno. Ay, Dios. Y se me ocurrió, hermanos, una frase brillante y extraordinaria. A las 5:30 de la mañana. Y dije, bueno, en mi libro la voy a escribir esa frase y la voy a desarrollar. Como no la anoté, se me ha olvidado. Mire qué cosa. Yo digo, Dios mío, pero a las 5:30, pero una cosa, una frase espectacular como el sueño de Nabucodonosor, una cosa que yo digo, wow, de esta frase voy a escribir un libro y medio. Pero no me acuerdo, hermano. Se me olvidó. Cogí el móvil y dije, lo tenía en modo avión y dije, la voy a grabar, porque esta frase va a reventar. Casi, o sea, esta frase, vamos, Spurgeon y yo ahí. Se me olvidó, hermano. No voy a pedir aquí si hay algún profeta que me la recuerde, pero no voy a hacer como dice Nabucodonosor. Bueno, todos que vengan aquí, si nadie la adivina, pues nada, eliminamos a todos. Pero si me acuerdo, pero me dolió no haber grabado esa frase. Pero bueno, eso puede ser una señal. Levántese todos los días a las 5:30 de la mañana y se le ocurrirán cosas brillantes. Bueno, ya lo sabe. Hermano, si se quedó aquí, no va para ningún lado. En una ejecución de pensamiento precioso. Es que lo que cuenta es la intención. ¿Te suena esa frase, no? Es que la intención es lo que cuenta. No, no es así. Puedes tener preciosas intenciones, pero tienes que ir a la acción. Tienes que ejecutar. No, el Señor sabe que yo le amo mucho. Yo oro, es que yo soy más de orar, me decía una señora. Yo, ¿cómo así? Sí, yo en las noches, yo digo, sí, bueno, sí, tú eres más de orar, ¿no? De la que comienza a orar a las 10 de la noche cuando se acuesta y dice amén al otro día. Bueno, a veces me ha pasado. Sí, ya, sí. Tú te pasas la noche entera orando. Pero yo de la Biblia poco, pero orar, ahí sí lo doy todo, pastor. Hay que estudiar la Biblia, porque ¿cómo vas a orar si no sabes cómo dirigirte a Dios? No le conoces. ¿Cómo vas a orar a un Dios que no conoces? ¿Qué le vas a pedir? Lo que le decía, nuestro corazón tiene una facilidad extraordinaria para hacer ídolos, porque son atractivos. Un ídolo es atractivo, un ídolo no estorba. Bueno, este ídolo, la figura de Santa Catalina, bueno, viene a visita, la quito y la escondo. No pasa nada, ¿no? Un ídolo, bueno, me lo llevo en una chapita aquí, pequeñito. Lo meto por dentro del bolsillo y que no. No, usted es creyente, usted tiene que ser luz y sal donde quiera que esté. Bueno, eso cuesta más. El ídolo lo controlo a mi antojo. A Dios no. A un Dios soberano no puedes hacer eso. Con un Dios soberano no puedes. Y encontramos en Mateo capítulo 25, el versículo 29, para que entremos en contexto, esta misma frase que utiliza Jesús en una ocasión diferente a la anterior. Mateo 25, 29 dice, porque al que tiene que
le será dado y tendrá ¿qué? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene ¿qué? Curioso. En Lucas, si usted va al libro de Lucas, Lucas 19, leemos los versículos del 24 al 26. Dice Lucas 19, 24 al 26. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Y Jesús dice, pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta frase la utiliza Jesús, como vimos, referente a la palabra de Dios, en Marcos capítulo 4 y también en Mateo, en el capítulo 13. Y aquí en el capítulo 25 es una parábola también que conocemos, Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante, que es la parábola de los talentos, que en Lucas es la parábola de las minas. Como Mateo la compacta un poquito más, la vamos a leer para tener una idea general de ella, porque con esto terminaremos. No voy a entrar en todos los detalles de la parábola porque sería ya demasiado extenso todo si me meto a intentar desarrollar cada uno de los aspectos, pero vamos a leerla para tener un panorama general de ella y luego comentaremos unos 4 puntitos de versículos concretos. Dice la Escritura, versículo 14 de Mateo capítulo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a qué, a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Uf. Bueno, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Detalles, versículo 15, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Recuerdan cómo llevaban fruto en la parábola? A 30, a 60 y a 100 por 1.
Cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes y eso lo destacamos en el mensaje anterior. Ciertamente, para Sofía, que no me lo tome a mal, que la tomo como ejemplo, tocar un segundo instrumento, cualquiera que sea, va a ser muchísimo más fácil que para cualquiera de nosotros que no sabe tocar instrumentos. Seguro. A la que tiene, se le dará y tendrá más. Probablemente en un mes se pone a tocar el piano y lo toca. Usted y yo lo tocamos, pero por fuera. Yo al menos. ¿Es Dios injusto por eso? Al que tiene, se le dará y tendrá más. Fíjate, ¿a quién le da el talento que le quita? Al que tiene 5, al que tiene 2. En las minas, en el caso de las minas, al que tenía 5, ¿a quién se lo da? ¿Al que tiene qué? Y si ella aprende a tocar piano y ya sabe guitarra, el clarinete, en 15 días. Es que es muy talentosa. Bueno, ponte tú a fajarte para aprender guitarra, quizá duró 2 años. Pero ya después que aprendió guitarra, coge carrerilla y vuela. ¿Qué tú ves? La punta del éxito, del iceberg, como dicen aquí. ¿Y lo que hay debajo qué? El sacrificio que hay de ahí debajo, ¿qué pasa? Vemos a los que están en los gimnasios. Vanidad de vanidades. Ya. ¿Y tú qué haces? Yo leo la Biblia y oro, que es lo más importante. Pero hermano, que te han mandado el médico a rebajar 10 kilos para la espalda o para las rodillas. Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermano, oren por mí que no puedo moverme. Y has hecho lo que No, es que el Señor es bueno, sí, pero tú eres... No voy a decir la palabra. El Señor es bueno, no hay ninguna duda de eso. Pero tú vas a hacer algo o no vas a hacer nada. Había un pastor que conocí con respecto a esto que hablaba, pero también acerca del dinero. No voy a entrar en esos detalles, pero él decía, utilizaba la frase, no es un versículo, no me malinterprete. Dinero llama dinero. Por eso invite gente de dinero. Decía, hermano, no sé, habrá que invitar a gente de dinero, gente sin dinero, gente sana, hay que invitar a todo el mundo a la iglesia. No, pero gente de dinero, porque dinero llama dinero, hermano. Y necesitamos para hacer algo espectacular para Dios. Eso suena raro, cuidado. Pero bueno, en ese aspecto, matizando, sí tiene sentido. Que el dinero llama dinero, porque le dicen al que va al banco con 1 millón, te vamos a dar un 1%. Vale. Pero a ti de 100 euros te dan un 1% y ¿qué es? 2 chuches y medio. Un 1% de 100 euros, pues, ¿qué es lo que dan los bancos ahora, no? Una cosa así. Cuenta remunerada. Dice, ¿cuánto estarán dando? ¿Cuánto estarán dando? Voy a vivir de este dinero. 12 euros al mes. Si tienes 10.000 euros y si tienes 100, 2 galletas María y a tu casa. Pero si tienes 1 millón, el banco te llama. Yo no tengo 1 millón, no se asuste. Bueno, ojalá lo tuviera, gloria a Dios. Bueno, de pesetas puede ser. ¿Cuánto era 1 millón? 6.000 euros, 1 millón de pesetas. Bueno, pero si tú tienes dinero, ¿el banco qué hace? Te llama a ti. O si tú tienes un préstamo y ya lo estás pagando, te llama para darte otro. Porque es que yo lo voy a perder. O si tienes una tarjeta y ya estás sin deuda prácticamente, o sin deuda, te llama para ofrecerte tarjetas. Te ha llamado el banco para ofrecerte tarjetas, ¿no? Cuidado, que te llaman. Porque al que tiene, ¿qué? Pero si yo vengo al banco es porque no tengo dinero para que me dé. No, si usted no tiene dinero, al banco no venga. El banco es tu enemigo si no tienes dinero. Mira qué cosa. Y hasta te quita la casa. Pero no debería ser al contrario. Quizás en nuestra mente debería ser al contrario. En el pasaje de Lucas, los siervos, ¿qué le dicen? Señor, pero tiene 10 minas. Sí. Quitarla y dársela al que tiene 10. Señor, pero no es justo. Lo dicen ellos, los siervos, en el pasaje de Lucas que acabamos de leer. Dice, al que tiene, se le dará y tendrá más. Y al que no tiene,
en el otro pasaje que leímos dice, aún lo que piensa tener, también se le va a quitar. Uf, ¿nos parece duro? No. Los cálculos y las matemáticas de Dios no son las tuyas y las mías. Esto lo aplicamos directamente a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y por eso le decía que a veces las cosas de las personas no creyentes nos enseñan. ¿Por qué? Porque es cierto que si este profesor mío lee ese libro, le va a sacar muchísimo más provecho que yo, sin ninguna duda. Yo lo admito. Al igual que cualquier hermano que esté activo estudiando la palabra de Dios y tú no, a un versículo le va a sacar un jugo extraordinario. Porque lo va a leer en varias versiones en español, lo va a buscar las palabras, va a ver hasta... Uf. Y por eso les decía, estamos en la era de la información, hermanos. No somos inocentes de nuestra ignorancia. Tenemos una cantidad de herramientas hoy. Y encima la inteligencia artificial ahora, que eso ya es el boom. Cuando ven a ver hay aplicaciones hasta cristianas de ChatGPT y todas esas cosas modernas. Oiga, hermanos, debemos despertar en ese sentido. Y buscar de Dios con esa hambre. Para que nos sea añadido más. Para que nos sea añadido más. Es una máxima en la vida. No quiero utilizar este versículo de forma directa para que lo apliques a tu causa personal. No quiero hacer eso tampoco. Pero ciertamente, porque lo que pasa es que escuché a uno una vez que decía, estas son las 7 leyes del universo. No quiero llegar a esas cosas esotéricas. No, la Biblia dice y enseña lo que dice, hermanos. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Eso es así. Y al que no tiene, aún lo que tiene o piensa tener, se le va a quitar. Hay que ser cuidadosos con esto, hermanos, pero debemos ser sensatos. La Biblia nos expresa esto con respecto a nuestras vidas en general. Lo más importante y lo eterno va a ser el conocimiento de la palabra. Céntrate en ello, que es lo mejor, lo más productivo a largo plazo. Y en el resto de tu vida, esta máxima también se puede aplicar. No debemos detenernos en las cosas terrenales, no debemos detenernos en ello. Obviamente muchas de estas cosas son necesarias para nuestra vida diaria y también debemos aplicarlo y verlo de esta manera. Pero el objetivo aquí es que te centres en estas cosas mirando hacia las cosas espirituales. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Decía un famoso estadounidense empresario que si quieres que algo se haga, tienes que encargárselo a una persona ocupada. Uno que no está. ¿A quién llamó Jesús? ¿A los que estaban acostados echándose la siesta? ¿A los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo cuando les llama Jesús? Mateo, Leví, ¿qué estaba haciendo? Acostado echándose la siesta. Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, y sigue contando. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Y me decía uno una frase, ves que claro, es que enfermedad llama enfermedad. Y si te duele el tobillo, luego prepárate que te va a doler la rodilla y luego la cadera y luego sigue. Ay, sí, cuidado, eso es así. Es así, porque vas de forma ascendente descompensando el cuerpo. Y con el resto de cosas pasa lo mismo. Hay que tomar en cuenta esto, hermanos, y ser más diligentes en lo que es buscar a Cristo y su palabra. Hay que ser diligentes. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento espiritual depende de forma directa de nosotros. Depende de forma directa de nosotros nuestro crecimiento espiritual y de mi estudio y dedicación con respecto a la palabra de Dios. Es bueno que te hagas tu esquema, tu calendario tú. No tengas miedo con esto. No tengas miedo. Hay gente que cuando oye la palabra teología se asusta y tiembla. No es el objetivo. No tengas miedo de estudiar la Biblia. No tengas miedo de conocer a Dios. Conócele y así podrás recibir más. Porque si no, lo poco que tienes te será quitado. Padre, te damos gracias. Porque podemos descansar en ti y en tu palabra. Podemos confiar, Señor, en que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por tanto, te pedimos que nos ayudes a tener hambre y sed de ti, a buscarte, Padre eterno, con nuestras vidas. Estos principios que nos muestras en tu palabra
los comprobamos en el día a día, Señor. Pero muchas veces como tenemos nuestros ojos, nuestros corazones cerrados, ni siquiera nos enteramos de ello. Ayúdanos, Padre, porque la palabra de Dios nos ayuda y nos enseña cómo debemos conducirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Te damos gracias por el consuelo y la luz que ella nos muestra cada día. Que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de ella y que tú nos dirijas, Padre, para que por tu misericordia y tu gracia seamos cada día fieles seguidores y buscadores de ti. Padre, alabamos tu nombre y te pedimos una semana de bendición, Padre eterno, para nuestras vidas, para nuestras almas y para los que nos rodean, Señor, siendo luz y sal para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.